Queridos estudiantes y profesores, nuestros saludos para todos y sean bienvenidos a la Morfofisiología Humana 3. Durante el segundo trimestre, en la asignatura Morfofisiología Humana 2, fueron estudiadas las características morfofuncionales del sistema nervioso, de gran importancia en el funcionamiento del organismo, porque coordina las funciones de los diferentes sistemas de órganos y relaciona al organismo con el medio ambiente. En la asignatura que iniciamos hoy, se estudiarán los sistemas endocrino, metabolismo y su regulación, reproductor, sangre y defensa del organismo. El estudio de los mismos nos permitirá dar otro paso de avance en el conocimiento del funcionamiento normal de nuestro organismo, siempre en estrecha relación con la práctica docente. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar la relación existente entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el metabolismo, teniendo en cuenta aspectos de su origen y desarrollo, la especificidad de los estímulos y las respuestas metabólicas. También explicarán los mecanismos de acción hormonal, particularizando en el mecanismo del AMP cíclico y de la inducción de la síntesis proteica, en íntima relación con la naturaleza de la hormona y la localización de su receptor. El metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo vivo, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancia, energía e información con el medio. El funcionamiento adecuado del organismo requiere que sus diferentes partes se encuentren armónicamente integradas, exigencia que se logra por la acción coordinada de los sistemas nervioso y endocrino. Este último está constituido por glándulas de secreción interna y células endocrinas, que forman parte de otros órganos o están distribuidas de forma difusa en el organismo. Su función reguladora, mediada por sustancias químicas de variada naturaleza, llamadas hormonas, es de carácter humoral y, a diferencia de la nerviosa, es lenta y duradera. En 1905, Baylis y Starling definieron el sistema endocrino como el conjunto de glándulas de secreción interna, localizadas en distintos puntos del organismo y que elaboran hormonas, a las que se atribuyen diferentes funciones. Los avances en el conocimiento del tema en el siglo transcurrido desde entonces han ido modificando este concepto, de modo que hoy se considera el sistema endocrino como el conjunto de órganos o células especializadas en la elaboración de mediadores o mensajeros químicos que afectan otros órganos o tejidos. El sistema nervioso y el sistema endocrino son sistemas reguladores con que cuenta el organismo para el control de sus funciones. Los mecanismos de regulación en los que participa el sistema nervioso se estudiaron en el trimestre anterior, mientras que al sistema endocrino le corresponde la regulación de las funciones metabólicas. Entre ambos se establecen múltiples relaciones de interdependencia. Ejemplos de ellas son la estimulación del desarrollo y maduración del sistema nervioso por las hormonas tiroideas y la secreción de las catecolaminas, hormonas de la médula suprarrenal en respuesta a estímulos nerviosos. Ya desde el pasado trimestre conocemos cómo el sistema nervioso controla la actividad del sistema endocrino a través de las relaciones morfofuncionales existentes entre el hipotálamo y la hipófisis, la cual a su vez dirige o controla la actividad de las restantes glándulas endocrinas mediante la secreción de sus hormonas. Finalmente, las funciones metabólicas son reguladas o controladas por las acciones fisiológicas de las hormonas del sistema endocrino. Las hormonas son sustancias que actúan en pequeñas cantidades. Su síntesis y secreción no son continuas y su vida media es muy corta. Son sintetizadas y segregadas
por células específicas. Actúan sobre otras células específicas, regulando procesos específicos. En su mecanismo de acción se produce amplificación de la señal. Existe una estrecha relación entre la síntesis, la estructura y el mecanismo de acción a través del cual actúan las hormonas. A continuación, observarán la clasificación de las mismas basadas en su estructura: aminoácidicas o derivadas de aminoácidos, peptídicas y proteínicas, y las hormonas esteroideas. Dentro del primer grupo se encuentran, por ejemplo, las hormonas tiroideas, como la tiroxina y la triiodotironina, y las hormonas de la médula suprarrenal, como las catecolaminas, dentro de las que se encuentran la adrenalina y la noradrenalina. En el segundo grupo, las hormonas del páncreas, como la insulina y el glucagón, y las hipofisarias, como la oxitocina y la vasopresina, y la tirotropina o TSH, entre otras. Formando parte del tercer grupo, se encuentran las hormonas de la corteza suprarrenal, como el cortisol y la aldosterona, y las de las gónadas, como los andrógenos y los estrógenos. Existen diferentes mecanismos de comunicación intercelular, algunos de los cuales son utilizados por las hormonas para ejercer sus acciones sobre las células diana. Las características esenciales de los organismos multicelulares son la especialización de sus células y la cooperación entre ellas. Esta cooperación requiere la presencia de formas de comunicación entre los componentes del organismo. En la imagen que se muestra, pueden apreciar los tres tipos de comunicación intercelular: la directa o de tipo GAP, la señalización por contacto y la comunicación a distancia, cuyas características fundamentales expresaremos a continuación. La imagen representa el tipo de comunicación directa, en la cual dos células vecinas pueden intercambiar información mediante la unión de sus membranas, lo que permite el paso de señales eléctricas o químicas entre ellas. Como ejemplo de este tipo de unión se encuentran las sinapsis eléctricas, paso de iones y de los segundos mensajeros que estudiarán en este tema. Como pueden apreciar en la imagen, en este tipo de comunicación intercelular, dos células intercambian información a través de moléculas ancladas a la superficie externa de la membrana celular. Este es el tipo de comunicación que se establece entre las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T colaboradores. En la comunicación a distancia, existen moléculas que funcionan como verdaderos mensajeros químicos entre una célula que las produce y otra u otras capaces de recibir el mensaje. Esto implica la presencia de estructuras que participan en la síntesis de esa sustancia en la célula emisora y de un elemento receptor especializado para decodificar el mensaje encerrado en la molécula. En los sistemas de comunicación autocrinos, el mediador liberado al líquido intersticial actúa sobre los receptores ubicados en la misma célula de origen. Este mecanismo autorregula las funciones celulares, siendo un ejemplo de retroalimentación. En estos sistemas paracrinos, la molécula de comunicación llega a través del líquido intersticial a las células vecinas y modifica su función. En estos casos, el mediador es captado y liberado con rapidez, lo que produce una respuesta local. Un ejemplo de este tipo de comunicación es la regulación de la secreción de insulina y glucagón por parte de la somatostatina en el islote pancreático. Este mecanismo será estudiado posteriormente en este mismo tema. A diferencia de los anteriores, este mecanismo se caracteriza
porque la molécula de comunicación, que es la hormona, pasa a la sangre para alcanzar células muy distantes del organismo. La selectividad del mensaje está dada por la presencia de receptores específicos para esa molécula en la célula blanco. Para que se produzca la comunicación mediada por hormonas, es necesario que transcurran una serie de etapas de forma cíclica denominadas ciclo de acción hormonal. Este ciclo comienza con una señal, que es por lo general un cambio en el medio interno o externo. Cuando esta señal alcanza determinada intensidad, se convierte en un estímulo que actúa sobre una célula especializada. Esto desencadena la síntesis y liberación de la hormona, que es transportada por la sangre y reconocida por un receptor que se encuentra en las células dianas. En estas células se produce una modificación de su metabolismo que conlleva a una respuesta que contrarresta el estímulo inicial. La hormona tiene una vida media corta, ya que el organismo posee mecanismos para inactivarla y eliminarla. En el ciclo que acabamos de estudiar se ponen de manifiesto tres tipos de especificidades. La primera está dada por la especificidad de las células que las sintetizan. Esta consiste en que las hormonas son producidas por células especializadas que responden a estímulos específicos. Existe además especificidad en relación con la célula diana, ya que las hormonas no actúan sobre cualquier tipo de célula, sino sobre las que tienen receptores específicos para ellas, que son las denominadas células diana. Y la especificidad de la respuesta, debido a que las hormonas producen respuestas específicas en cada tejido sobre el que actúan, lo que depende de la especialización celular dada por su dotación enzimática. Para que la célula reconozca la hormona, es necesaria la presencia de los receptores. La cantidad que existe de cada uno de ellos en una célula es muy pequeña, correspondiendo a menos del 0.01% de la masa celular. Los receptores son proteínas que tienen un sitio específico por el cual se une la señal o ligando. Esta unión desencadena un cambio en una parte del receptor que produce modificación sobre el paso de iones a través de un canal iónico, la actividad catalítica de enzimas o la transcripción de determinados genes. Estas modificaciones producen una respuesta en la célula, que es la regulación de un proceso ya existente. Los receptores hormonales se dividen por su localización celular en dos grupos, los de membrana plasmática y los intracelulares. Esta localización guarda relación con las características estructurales de las hormonas y su mecanismo de acción. Los receptores de membrana se unen a hormonas polares y de elevado peso molecular que no pueden atravesar la membrana plasmática, por lo que ejercen sus efectos reguladores utilizando el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero. Su característica más notable es que predomina la modificación de la actividad enzimática con poca modificación de la concentración de las enzimas. Ejemplos de hormonas que se unen a receptores de membrana son la insulina y el glucagón. La imagen que están observando se corresponde con receptores de membrana, que son proteínas o glicoproteínas transmembranales, que tienen tres dominios, uno externo a la membrana, por el que se une el ligando u hormona, otro que atraviesa la membrana, denominado dominio transmembranal, y el tercero citoplasmático, que es por el que se lleva a cabo la acción del receptor. El dominio transmembranal está constituido
por una estructura en alfa-hélice, cuyos aminoácidos tienen cadenas laterales hidrofóbicas, lo que les permite mantenerse en contacto con la matriz lipídica apolar de la membrana. Hay que señalar que estos receptores no ocupan posiciones fijas en la membrana, sino que pueden desplazarse a lo largo de la bicapa para interactuar con proteínas específicas. También, en algunos casos, se asocian dos receptores entre sí, haciendo posible acciones enzimáticas, como por ejemplo la fosforilación del dominio citoplasmático. Veamos otra representación de un receptor de membrana. En esta imagen observamos la forma tridimensional de un receptor de membrana. En el dominio extracelular se ha unido ya a la hormona para la cual es específico, mientras que en el dominio citoplasmático está asociado a una proteína que participa en la transducción de la señal. Veamos a continuación cómo se efectúa el mecanismo de acción hormonal del segundo mensajero. En este caso, la hormona, considerada como primer mensajero, se une al receptor en el dominio extracelular, provocando un cambio de conformación del mismo que lo hace tener afinidad por la proteína G, que se encuentra en el lado citoplasmático de la membrana. La proteína G, a su vez, activa a la enzima denilciclasa que transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico difunde por el citoplasma y se le considera segundo mensajero. El AMP cíclico se une a las subunidades reguladoras de la proteína quinasa. Es necesario aclarar que la proteína quinasa posee 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras, que cuando se encuentran unidas, la enzima es inactiva. La unión del AMP cíclico a las subunidades reguladoras hace que se separen y activen sus subunidades catalíticas, que son las que producen la fosforilación de otras enzimas, modificando su actividad y provocando una respuesta metabólica. Ahora estudiaremos el mecanismo de acción por el que actúan las hormonas que se unen a receptores intracelulares. Los receptores intracelulares, localizados en el citoplasma o en el núcleo, se unen a hormonas apolares, que por su estructura y solubilidad pueden atravesar la membrana plasmática. Estas hormonas actúan a través del mecanismo de inducción de la síntesis proteica. Por tanto, modifican la cantidad de las enzimas presentes en las células para producir una respuesta metabólica. Este es el caso de las esteroideas y sus derivados y las hormonas tiroideas. Veamos a continuación cómo se efectúa el mecanismo de acción hormonal de inducción de la síntesis proteica. Como se ha dicho, este mecanismo es utilizado por hormonas apolares, que como se observa, atraviesan la membrana plasmática y se unen al receptor intracelular formando el complejo hormona-receptor. Este viaja al núcleo donde interacciona con el ADN nuclear regulando la transcripción y en consecuencia la síntesis proteica. Esto modifica la cantidad de enzimas provocando la regulación del metabolismo celular. Conclusiones. Existe una estrecha relación de los sistemas nervioso y endocrino para la regulación de las funciones vitales. Las hormonas tienen un ciclo general de acción donde se dan 3 tipos de especificidades: la de la célula que la secreta, la de la célula diana y la de la respuesta metabólica. La localización del receptor determina el mecanismo de acción de la hormona. Las hormonas cuyos receptores se localizan en la membrana plasmática actúan por mecanismos de segundos mensajeros. Las hormonas cuyos receptores son intracelulares actúan por el mecanismo de inducción de la síntesis proteica.
Las hormonas que actúan por el mecanismo de segundos mensajeros modifican la actividad de las enzimas, mientras que las que actúan por inducción enzimática modifican su cantidad. Las hormonas producidas por las glándulas o células endocrinas ejercen sus acciones generales sobre el metabolismo, activando procesos de degradación hasta los componentes más simples de las grasas, proteínas y glúcidos presentes en la dieta, o también activando procesos biosintéticos en diferentes tejidos a partir de sus precursores. Como se aprecia en la imagen, en una dieta normal se deben consumir principalmente glúcidos presentes en el pan, cereales, pastas y arroz. ¿Qué procesos constituyen el metabolismo de los glúcidos? ¿Cuáles son las enzimas reguladoras de cada uno? ¿Qué cantidad de energía aporta su metabolismo? Estos contenidos se abordarán en nuestra próxima actividad orientadora. Saludos a todos. En la actividad anterior comenzamos el estudio del sistema endocrino, el metabolismo y su regulación. Se orientaron los contenidos relacionados con los conceptos generales, los receptores hormonales y el ciclo de acción hormonal como forma en que se produce la comunicación mediada por hormonas. También estudiamos los mecanismos de acción por los que se efectúan las modificaciones en las células diana. La regulación a través de mecanismos hormonales se pone de manifiesto en el metabolismo y en particular en el de los glúcidos, que será objeto de nuestra actividad orientadora. En una dieta normal predominan los glúcidos o carbohidratos, presentes en los cereales, arroz, pastas y pan. Los mismos se metabolizan en el organismo, ya sea con fines energéticos o plásticos, participando en diferentes mecanismos de regulación que contribuyen al mantenimiento de la homeostasis. En esta actividad orientaremos el estudio del metabolismo de los glúcidos. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el mecanismo de incorporación de los monosacáridos a la célula y sus diferencias entre los tejidos, así como los procesos de síntesis y degradación de los glúcidos. Además, podrán analizar los vínculos metabólicos que se establecen entre las vías del metabolismo de los glúcidos e interpretar las alteraciones que se producen en el mismo por deficiencia de algunas de las enzimas que participan en su funcionamiento normal. En la diapositiva que están observando, se relacionan los principales glúcidos de la dieta. Debido a la abundancia de estos nutrientes en una alimentación normal, su metabolismo aporta la mayor cantidad de energía diaria. La glucosa es el componente fundamental de todos ellos. El almidón, el glucógeno y la celulosa son homopolisacáridos constituidos por glucosa, abundantes en alimentos como la harina de maíz y de trigo, el arroz y los vegetales, entre otros. Se recomienda la ingestión de polisacáridos en lugar de azúcares refinados, ya que su absorción intestinal es más lenta y además el consumo de fibras no digeribles como la celulosa y otros polisacáridos, que aunque no se digieren y por lo tanto no se absorben, aumentan el bolo fecal,
disminuyendo la incidencia de enfermedades del colon y también la absorción de colesterol, lo que disminuye su concentración plasmática. La glucosa se incorpora a las células mediante transporte facilitado, en el que participan proteínas transportadoras específicas, las proteínas transmembranales GLUT1 a la GLUT5. Este interés que conozcan que la proteína transportadora que se encuentra en los tejidos muscular y adiposo es la GLUT4. Está incorporada a la membrana de vesículas intracelulares y pasa a formar parte de la membrana plasmática al fusionarse con la misma en presencia de insulina. Esto explica la necesidad de la insulina para la entrada de la glucosa a estas células y su importante papel en el control de la glicemia. También explica que el resto de los tejidos no necesiten de insulina para la entrada de la glucosa. Sobre estos transportadores deben profundizar en su libro de texto. Después de incorporada a las células, la primera reacción que experimentan los monosacáridos es su fosforilación inicial, catalizada por enzimas denominadas fosfotransferasas, en presencia de ATP como donador del grupo fosfato. Existen varias fosfotransferasas con especificidad distinta para el sustrato y para el tipo de enlace que forman. Un ejemplo de ellas es la hexoquinasa, que se encuentra en todos los tejidos y cataliza la fosforilación de varias hexosas como la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa. Aunque su acción más importante es la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. La hexoquinasa es inhibida por el producto de su acción, es decir, por la glucosa 6-fosfato. La alta afinidad de la hexoquinasa cerebral por la glucosa permite que este órgano incorpore glucosa para su fosforilación, aun cuando ésta se encuentre en muy bajas concentraciones sanguíneas. En la diapositiva se observan las diferencias entre la hexoquinasa ya estudiada y la glucoquinasa. La glucoquinasa es específica del hígado y tiene baja afinidad por la glucosa. Esto permite almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando la misma está aumentada en sangre. Otra diferencia es que la glucoquinasa es inducida por la insulina y no resulta inhibida por la glucosa 6-fosfato, mientras que ocurre lo contrario con la hexoquinasa. Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La importancia de la fosforilación inicial es que para que la glucosa u otro monosacárido pueda seguir cualquier vía metabólica, debe permanecer dentro de la célula, ya que una vez fosforilados no son reconocidos por su transportador, además de ser metabólicamente más activos y poseer un potencial energético más elevado. Una vez fosforilada la glucosa, puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo, ya sea la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos o la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica, por ejemplo, para el ejercicio físico. Seguidamente estudiaremos el metabolismo del glucógeno. La reserva energética constituye una ventaja importante para la supervivencia. Disponer de ella determina que podamos alimentarnos de forma discontinua y utilizarla cuando sea necesario. El compuesto glucídico que cumple con esta función de almacén de energía en los animales es el glucógeno. Este es capaz de conservar aproximadamente 600 kilocalorías en el hígado humano aún después del ayuno de una noche. Es necesario recordar que el glucógeno es un homopolisacárido que tiene como precursor a la glucosa. Se almacena en el hígado y en el músculo
en forma de inclusiones citoplasmáticas denominadas gránulos de glucógeno. Esta forma de almacenamiento tiene gran importancia biológica, ya que las moléculas de glucógeno son grandes, no difunden y por tanto disminuye la presión osmótica, lo que favorece su almacenamiento hepático. Su estructura ramificada favorece su mayor empaquetamiento y por lo tanto que se almacene mayor cantidad de energía en un menor volumen. Las ramificaciones aportan mayor cantidad de extremos reductores, los cuales constituyen el sitio de acción para las principales enzimas que lo metabolizan. La glucogénesis es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. En la diapositiva pueden observar sus características generales. Esta ocurre en el citoplasma de todas las células del organismo, pero es especialmente relevante en el hígado y en los músculos. Se lleva a cabo por adición secuencial de moléculas de glucosa, es decir, es un proceso gradual. Los precursores deben estar en forma activada. En este caso, la glucosa debe convertirse en UDP-glucosa, que es la donadora de residuos glucosilos. La síntesis está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. ¿Cómo ocurre este proceso? La glucosa 6-fosfato, producto de la fosforilación inicial por acción de la enzima fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato reacciona posteriormente con el UTP para formar UDP-glucosa más pirofosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima glucosa 1-fosfato uridil transferasa. La hidrólisis posterior del pirofosfato por una pirofosfatasa favorece energéticamente el proceso. En la síntesis de glucógeno intervienen varias enzimas, pero la más importante es la glucógeno sintetasa, capaz de alargar una cadena preexistente que tenga al menos 7 moléculas de glucosa. Es por esto que para comenzar la síntesis del glucógeno hace falta la proteína glucogenina, que funciona como primer o cebador, aportando el extremo a partir del cual comienza su acción la glucógeno sintetasa. Esta proteína se separa solo después que el gránulo de glucógeno ha alcanzado determinado tamaño. En esta diapositiva se representa la formación de los enlaces alfa-1,4 glicosídicos por la acción de la enzima glucógeno sintetasa. Observa cómo se va alargando la molécula de glucógeno por la adición de residuos de glucosa. Este polisacárido es ramificado y se precisa de otra enzima cuya actividad consiste en transferir un oligosacárido de unas 6 a 7 unidades de glucosa desde el extremo 4 de la hebra en crecimiento hacia un resto de glucosa mediante un enlace glicosídico alfa-1,6. Esta recibe el nombre de enzima ramificante. Su acción facilita la actividad de la glucógeno sintetasa, pues le aporta los extremos 4 no reductores necesarios para la misma. Al mismo tiempo, la acción de la sintetasa facilita la de la ramificante, pues al alargarse la hebra, ésta puede obtener el oligosacárido necesario para transferirlo. La glucogenólisis es el proceso de degradación del glucógeno. En la diapositiva se muestra la acción de la enzima glucógeno fosforilasa, que es la enzima fundamental de este proceso.
actúa rompiendo los enlaces alfa-1,4 glucosídicos en cada uno de los múltiples extremos reductores del polisacárido. Observe que su acción se detiene cuando faltan 4 residuos de glucosa para llegar al punto de ramificación. La glucógeno-fosforilasa no actúa sobre los enlaces alfa-1,6 presentes en los puntos de ramificación del glucógeno, por lo cual no es capaz de provocar su degradación completa. Su acción se detiene 4 residuos de glucosa antes de alcanzar un punto de ramificación. Es preciso entonces la acción de otra enzima denominada desramificante, que es la que actúa sobre este tipo de enlace, de manera que es la acción concertada de ambas enzimas la que produce la degradación completa del glucógeno. Como producto principal se obtiene glucosa 1-fosfato, que por acción de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. A modo de resumen, podemos plantear que en la glucogenólisis participan 2 enzimas, la glucógeno-fosforilasa, que cataliza la fosforólisis de los enlaces alfa-1,4 glicosídicos, y la enzima desramificante, que elimina las ramificaciones por los enlaces alfa-1,6 glicosídicos. La regulación del metabolismo del glucógeno se ejecuta a través de las 2 enzimas, la glucógeno-sintetasa, que participa en su síntesis, y la glucógeno-fosforilasa en la degradación. La glucógeno-sintetasa tiene 2 formas: glucógeno-sintetasa I, independiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción, que no está fosforilada y es activa, y la glucógeno-sintetasa D, dependiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción, que está fosforilada y es menos activa. La otra enzima, la glucógeno-fosforilasa, también tiene 2 formas: glucógeno-fosforilasa B, menos activa, que no está fosforilada, y la glucógeno-fosforilasa A, activa, que está fosforilada. Tanto la glucógeno-sintetasa como la glucógeno-fosforilasa se regulan por el mecanismo de modificación covalente estudiado en el primer trimestre. Las hormonas adrenalina y glucagón activan las proteinquinasas que fosforilan ambas enzimas, provocando activación de la glucógeno-fosforilasa, estimulando la degradación del glucógeno, mientras que la glucógeno-sintetasa disminuye su actividad, lo que inhibe la síntesis de glucógeno. La hormona insulina provoca la desfosforilación de las enzimas. En consecuencia, la glucógeno-fosforilasa se hace menos activa y la glucógeno-sintetasa se activa, lo que favorece la síntesis de glucógeno. Es decir, hormonas como la adrenalina y el glucagón favorecen la degradación del glucógeno, mientras que la insulina estimula su síntesis. Estos aspectos deben profundizarlos por su libro de texto y por las orientaciones que aparecen en su CD. A continuación les mostramos un resumen de la regulación de ambos procesos. La importancia biológica del glucógeno hepático y del muscular es diferente. El glucógeno hepático mantiene la concentración de glucosa en sangre en los periodos interalimentarios. Esto es posible
ya que en el hígado existe la enzima glucosa 6-fosfatasa, que hidroliza la glucosa 6-fosfato y la convierte en glucosa libre, que sale del hígado para mantener la glicemia, mientras que el glucógeno muscular se utiliza como fuente de energía para la contracción, ya que el músculo carece de dicha enzima. El hígado puede almacenar hasta el 10% de su peso seco, mientras que el músculo solo puede almacenar un 1 o 2%. Sin embargo, dada la cantidad de masa muscular total del organismo, se almacena mayor cantidad en los músculos. Para que la glucosa pueda pasar a la sangre, tiene que perder su grupo fosfato. En el hígado, el riñón y el intestino existe una enzima que cataliza la separación del grupo fosfato, la glucosa 6-fosfatasa. Existen enfermedades por alteraciones en el metabolismo del glucógeno, entre las que se encuentran las glucogenosis. Se conocen más de 12 tipos y la mayoría de ellas afectan el hígado, pero pueden afectar también músculo y corazón. La más común es la glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Gierke, que es causada por el déficit de la enzima glucosa 6-fosfatasa hepática. Esta enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva. Las manifestaciones clínicas incluyen, entre otras, hipoglicemia, ya que la ausencia de la glucosa 6-fosfatasa impide que la glucosa salga del hígado para mantener la glicemia, aumento de volumen del hígado, acidemia láctica, hiperuricemia y gota. Deben profundizar en su libro de texto acerca de las consecuencias de esta enfermedad, así como en los otros tipos de glucogenosis. A continuación, estudiaremos otra vía metabólica de gran importancia, la glicólisis, también conocida como vía de Enden-Meyerhof-Parnas. La glicólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada hasta ácido pirúvico. Es un proceso catabólico que aporta al organismo energía y se lleva a cabo en el citoplasma soluble de las células de la mayoría de los tejidos. Ocurre en dos etapas. Una primera etapa desde glucosa hasta las 2-triosas fosfatadas y una segunda etapa desde el 3-fosfogliceraldehído hasta el ácido pirúvico. Veamos a continuación las reacciones de la primera etapa. Esta enzima cataliza la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La reacción donde se forma fructosa 1,6-bisfosfato es irreversible, catalizada por la enzima fosfofructoquinasa, que participa en la regulación de la vía. Esta es una enzima alostérica que tiene como efectores positivos o activadores al AMP, a la fructosa 2,6-bisfosfato y al fosfato, y como efectores alostéricos negativos o inhibidores al ATP y al ácido cítrico. También bajos valores de pH pueden inhibir la enzima. La primera etapa termina con la formación de las 2-triosas fosfatadas, que pueden interconvertirse, y el equilibrio se desplaza en dependencia de la intensidad de la glicólisis. Observa que la enzima aldolasa divide la fructosa 1,6-bisfosfato en 2 triosas, el fosfato de dihidroxiacetona y el 3-fosfogliceraldehído. Ambos compuestos son interconvertibles
mediante la acción de otra enzima. Si hay necesidad de energía, el fosfato de dihidroxiacetona se convierte en 3-fosfogliceraldehído que sigue la glicólisis, mientras que si hay suficiente energía, se desplaza hacia la formación de fosfodihidroxiacetona que se dirige hacia la síntesis de triacilglicéridos. A continuación estudiaremos las reacciones de la segunda etapa de la glicólisis. En la primera reacción ocurre una oxidación catalizada por la enzima 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa, que tiene como cofactor al NAD oxidado. Observen que el ácido 1,3-difosfoglicérico posee un enlace rico en energía, que se aprovecha en la reacción siguiente en la síntesis de ATP. Este proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato, que no es más que la formación de ATP o equivalentes a partir de la energía liberada directamente de un sustrato. Como se observa en la diapositiva, en esta reacción se convierte el ácido 1,3-bisfosfoglicérico en ácido 3-fosfoglicérico, catalizada por la enzima gliceroquinasa. En esta reacción ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. La última reacción de la glicólisis es la formación de ácido pirúvico a partir del ácido fosfoenol pirúvico, reacción irreversible catalizada por la enzima pirúvico-quinasa, donde se sintetiza una molécula de ATP por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. En su estudio independiente deben precisar de las reacciones de la glicólisis aquellas que se consumen ATP, en las oxidativas, porque se reducen cofactores que posteriormente pasarán a la respiración celular donde se sintetiza ATP, al igual que en las que ocurre fosforilación a nivel de sustrato. Ello les ayudará a comprender con más facilidad el balance energético. Asimismo, deben puntualizar las reacciones irreversibles, porque este conocimiento facilitará la comprensión de la gluconeogénesis, proceso que estudiaremos más adelante. En caso de que existan condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A, que va hacia la respiración celular. Si existen condiciones de anaerobiosis, el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, con lo cual el rendimiento energético de la vía es menor, como estudiaremos posteriormente. A continuación les mostramos las características generales de la vía glicolítica. El rendimiento energético de la vía glicolítica depende de las condiciones en que se efectúa. En la glicólisis aeróbica se obtienen 7 ATP, mientras que en la anaeróbica se obtienen solamente 2 ATP, debido a que los 2 NAD reducidos que se obtienen en la reacción catalizada por la enzima 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa en la glicólisis anaeróbica no pueden incorporarse a la respiración celular, que como se observa en la diapositiva, aportan 5 ATP. Observen que el resto de las reacciones son iguales para ambos casos. En la oxidación total de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua participan la glicólisis aeróbica, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. Deben notar
que el alto rendimiento energético guarda relación con el hecho de que la glucosa se divide en la vía glicolítica en dos triosas, por lo cual se multiplica por 2 la energía obtenida a partir de dicha etapa de la vía. Es muy importante que precises en los aspectos esenciales de la glicólisis. Su metabolito inicial es la glucosa, su metabolito final en la glicólisis aeróbica es el ácido pirúvico y en la glicólisis anaeróbica es el ácido láctico. La enzima reguladora en ambas condiciones es la fosfofructoquinasa 1. Su localización celular es en el citoplasma soluble, mientras que se localiza tisularmente en todos los tejidos. La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Sus metabolitos iniciales o precursores son los aminoácidos, el ácido láctico, el glicerol y cualquiera de los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Solamente se realiza en el hígado, específicamente en el citoplasma y la matriz mitocondrial. Tiene gran importancia biológica, ya que en estado de ayuno el organismo puede sintetizar glucosa a partir de sustancias de las cuales dispone con relativa facilidad y reutilizar el ácido láctico producido por una actividad física intensa. La mayoría de las reacciones de la gluconeogénesis son catalizadas por las mismas enzimas de la glicólisis, con excepción de las reacciones irreversibles que son de glucosa a glucosa 6-fosfato, de fructosa a fructosa 1,6-bisfosfato, de ácido fosfoenol pirúvico a ácido pirúvico. Estas reacciones son sustituidas por rodeos metabólicos que debes estudiar en tu libro de texto. En la diapositiva se observa el rodeo metabólico correspondiente a la transformación de fructosa en fructosa 1,6-bisfosfato, por la importancia que tienen las enzimas que catalizan estas reacciones en la regulación de la glicólisis y la gluconeogénesis. Los sitios de regulación de ambos procesos son esencialmente los mismos, coinciden con los pasos irreversibles y por ende están catalizados por enzimas diferentes. Ello contribuye a la eficacia del proceso, ya que existe una respuesta contraria ante un mismo estímulo. En la regulación intervienen también mecanismos covalentes dependientes de hormona. Así, el glucagón en el hígado inhibe la glicólisis y activa la gluconeogénesis. Efecto contrario realiza la insulina. Ambos procesos resultan regulados por el nivel energético de la célula y por la concentración de metabolitos como el citrato. Así, elevados niveles de ATP inhiben la fosfofructoquinasa 1 y por tanto disminuyen la glicólisis. Por otro lado, estimulan a la bisfosfofructofosfatasa 1, activando la gluconeogénesis, es decir, altos niveles de ATP inhiben la glicólisis y activan la gluconeogénesis. Efecto contrario realiza una concentración elevada de ADP. Estos contenidos debes profundizarlos en tu libro de texto. Existen otras vías a través de las cuales otras exosas, como la fructosa, la manosa y la galactosa, pueden convertirse en alguno de los metabolitos intermediarios de la vía glicolítica y por tanto continuar en la misma hasta su degradación. En esta diapositiva se resumen las características generales del metabolismo de estas exosas. En el caso particular de la galactosa, intervienen dos enzimas. La primera de ellas, la galactoquinasa, la convierte en galactosa 1-fosfato. Y la segunda, catalizada por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, la convierte en glucosa 1-fosfato. Cuando se presenta deficiencia de una de estas enzimas, se produce una enfermedad denominada galactosemia.
Si la deficiencia es de la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa, se produce la galactosemia clásica, cuyas manifestaciones clínicas son cataratas, retraso mental, hepatomegalia y subíctero. La galactosemia producida por deficiencia de la enzima galactoquinasa es menos frecuente y debes estudiarla por tu libro de texto. El cuadro clínico de estos pacientes mejora si se les elimina de la dieta la galactosa. El azúcar de la leche materna, la lactosa, está compuesta por glucosa y galactosa, por lo que a estos pacientes se les suspende la misma. A continuación, estudiaremos otra vía metabólica de la glucosa denominada ciclo de las pentosas. Es también llamada vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato. Consta de dos etapas, una oxidativa y otra no oxidativa. La oxidativa va de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. La no oxidativa es de ribulosa 5-fosfato a fructosa 6-fosfato, que puede convertirse en glucosa 6-fosfato y de esta manera se conforma un ciclo. Esta etapa se caracteriza por una serie de reacciones de interconversión de monosacáridos. En la diapositiva se observa la fase oxidativa del ciclo, destacándose la formación del NAD-fosfato reducido, que se utiliza en procesos biosintéticos. El ciclo de las pentosas tiene gran importancia biológica como fuente de energía en forma de NAD-fosfato reducido en algunos tejidos como el eritrocito, el tejido adiposo y el cristalino. La ribosa 5-fosfato se utiliza para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos y además permite la interconversión de monosacáridos de diferente número de átomos de carbono para su incorporación al metabolismo. Como habrás podido darte cuenta, la glucosa 6-fosfato es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos, ya que participa en la integración de muchas de sus vías, constituyendo un ejemplo clásico de metabolitos de encrucijada, lo que puedes observar en el esquema que te mostramos. Una vez fosforilada la glucosa, puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo. Así puede ir a la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos, o puede seguir la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica, por ejemplo para el ejercicio físico. En algunos tejidos se incorpora al ciclo de las pentosas y en el hígado puede desfosforilarse para salir a la sangre y mantener la glicemia. Como conclusiones de esta actividad tenemos que, en condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en el hombre. La fosforilación inicial de la glucosa tiene un gran significado metabólico, ya que permite su permanencia dentro de las células para poder incorporarse a diferentes vías metabólicas. El almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno es una forma superior de supervivencia, ya que permite reservar la energía para cuando es necesaria para la célula. La significación biológica del glucógeno hepático y muscular es diferente. El primero sirve para el mantenimiento de la glicemia, mientras que el segundo es reserva inmediata para la contracción muscular. La glicólisis es una vía central del metabolismo de los glúcidos y constituye una importante fuente de energía para la célula, aunque en algunos tejidos resulta importante el ciclo de las pentosas. La gluconeogénesis es importante en situaciones como el ayuno, donde el organismo necesita obtener glucosa, ya que la misma se forma a partir de precursores de los cuales puede disponer con relativa facilidad. El déficit de algunas de las enzimas de las diferentes vías metabólicas de los glúcidos provoca enfermedades como la galactosemia. La obesidad constituye un problema de salud y a la vez un factor de riesgo de diferentes patologías. En la misma pueden influir factores genéticos, neurógenos, psicógenos, hormonales y metabólicos, siendo dentro de estos últimos el metabolismo de los lípidos uno de los más afectados.
Las vías metabólicas de los lípidos serán el motivo de nuestra próxima actividad orientadora. Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio del metabolismo de los glúcidos, destacando las vías metabólicas relacionadas con su síntesis y degradación. En la vía glicolítica se obtienen los precursores para la síntesis de los triacilglicéridos, que son una de las principales fuentes de energía de nuestro organismo, la que se obtiene a través de su metabolismo. ¿Cuáles son los procesos o vías que integran el metabolismo de los lípidos? Este será el contenido de nuestra actividad orientadora. Una vez tratados estos contenidos, podrán explicar las bases moleculares de estos procesos, teniendo en cuenta las características de los órganos y sistemas donde se realizan y su significación biológica. Además, les permitirá interpretar a nivel molecular los mecanismos de regulación de las vías metabólicas de los lípidos en diferentes situaciones. La lipogénesis es el proceso de síntesis de los triacilglicéridos. En la diapositiva se muestra la estructura de un triacilglicérido formado por una molécula de glicerina a la que se le esterifican 3 moléculas de ácidos grasos. Estos lípidos cumplen la función de almacenamiento de energía, lo que es posible por sus características estructurales, como el carácter hidrofóbico, que permite que se almacenen en forma compacta y anhidra en el tejido adiposo, y por el alto rendimiento energético que tienen sus constituyentes principales, los ácidos grasos, cuando se degradan. En la síntesis de los triacilglicéridos participan precursores lipídicos como los ácidos grasos y el glicerol, y no lipídicos como los glúcidos y los aminoácidos obtenidos de la dieta. Ambos tipos de precursores pueden incorporarse a la lipogénesis mediante su transformación previa en acetil-CoA, y en el caso de los glúcidos pueden hacerlo además a través del glicerofosfato proveniente de la fosfodihidroxiacetona. Los precursores para la síntesis de los triacilglicéridos tienen que previamente activarse. La forma activa de los ácidos grasos es la acil-CoA y la forma activa del glicerol es el glicerol 3-fosfato. Ambos son los precursores inmediatos de la lipogénesis. Este proceso consta de 2 etapas: la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilglicéridos a partir de sus precursores ya formados. Comenzaremos por el estudio de la síntesis de ácidos grasos. En la misma se sintetiza ácido palmítico a partir de acetil-CoA. Este proceso se localiza en el citoplasma. Los otros tipos de ácidos grasos se forman en procesos complementarios de alargamiento y de saturación microsomal a partir del ácido palmítico. La acetil-CoA, que se utiliza en la biosíntesis de ácidos grasos, se forma fundamentalmente a partir de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico,
que ocurre en las mitocondrias y, como ya conocen, la membrana interna de la misma es impermeable a este compuesto, por lo que se requiere de mecanismos de transporte de la acetil-CoA de la mitocondria al citoplasma, que es donde ocurre la síntesis de ácidos grasos. Existen varios mecanismos, pero el más importante cuantitativamente es el que utiliza el ácido cítrico como mediador. El acetil-CoA reacciona en la matriz mitocondrial con el ácido oxalacético, formando el ácido cítrico por la acción de la citrato sintetasa. Esta constituye la primera reacción del ciclo de Krebs. El ácido cítrico atraviesa la membrana hasta el citosol. Una vez aquí, por acción de la citrato liasa y en presencia de la coenzima A y el ATP, se forma de nuevo la acetilcoenzima A y el ácido oxalacético, quedando disponible la acetilcoenzima A para la síntesis de ácido palmítico. La síntesis de ácidos grasos ocurre en dos etapas: conversión de acetil-CoA en malonil-CoA, catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa, y la formación de ácido palmítico a partir de malonil-CoA por la acción de la enzima ácido graso sintetasa. La conversión de acetil-CoA en malonil-CoA es una reacción irreversible. Constituye la etapa limitante de la biosíntesis de ácidos grasos y está sujeta a mecanismos de control. En la reacción global que están observando, la acetil-CoA reacciona con el CO2 para formar malonil-CoA con gasto de energía. Esta molécula está activada, incorporando a la estructura del ácido graso en formación dos átomos de carbono. La enzima acetil-CoA carboxilasa que cataliza esta reacción es una enzima multifuncional. Está formada por dos subunidades idénticas, cada una de las cuales es una cadena polipeptídica que tiene 3 dominios catalíticos y un sitio alostérico. Para su activación es necesaria su polimerización. El ácido cítrico es un activador alostérico que favorece esta polimerización, mientras que el palmitil-CoA y otros acil-CoA de cadena larga son inhibidores. El proceso de síntesis del ácido palmítico es catalizado por la ácido graso sintetasa, que es la mayor enzima multifuncional conocida. Está constituida por dos subunidades idénticas que se disponen en sentido contrario, cada una de las cuales posee 7 centros activos o sitios catalíticos. Además, posee una proteína no enzimática denominada proteína transportadora de grupos acilos, PTA, que es esencial para que la sintetasa de ácidos grasos pueda realizar su acción. Como se observa en la diapositiva, los centros activos de la enzima están distribuidos en 3 dominios. En el primer dominio ocurre el alargamiento de la cadena del ácido graso y en el segundo dominio las reacciones de reducción correspondientes. Finalmente, en el tercer dominio se libera el ácido palmítico sintetizado. Ahora observarán una representación del proceso. Esto ocurre mediante una serie de reacciones que se repiten para la adición de fragmentos bicarbonados aportados por el malonil-CoA al ácido graso en crecimiento, hasta la formación del palmitil-PTA, que mediante la tioesterasa es liberado como ácido palmítico. En la diapositiva se observa la reacción general de la síntesis del ácido palmítico.
En ella, una molécula de acetil-CoA y 7 de malonil-CoA se condensan en reacciones sucesivas, en las que se liberan 7 carboxilos en forma de CO2 y se utilizan los hidrógenos aportados por el natfosfato reducido. El producto final es el ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Para sintetizar el ácido palmítico se requieren 14 moléculas de natfosfato reducido. Las mismas provienen de dos fuentes fundamentales que son el ciclo de las pentosas y la reacción catalizada por la enzima málica. Ambas reacciones se localizan en el citosol. Es significativo desde el punto de vista funcional que los tejidos donde el ciclo de las pentosas es muy activo, como el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria durante la lactancia, son también especializados en la lipogénesis. En el proceso estudiado anteriormente, se forma solamente ácido palmítico que debe activarse a palmitil-CoA antes de incorporarse al alargamiento, la desaturación o cualquier otro destino metabólico que conduzca a la formación de los otros tipos de ácidos grasos. En la diapositiva se observan las semejanzas y diferencias entre la biosíntesis de ácidos grasos y los procesos complementarios de alargamiento y desaturación. El alargamiento ocurre en el retículo endoplasmático fundamentalmente, denominado alargamiento microsomal, o en las mitocondrias. La secuencia de reacciones en el alargamiento microsomal ocurre de manera semejante a la biosíntesis citoplasmática. La fuente de fragmentos bicarbonados es el malonil-CoA y los hidrógenos son aportados por el natfosfato reducido. Sin embargo, los compuestos intermediarios, en lugar de estar unidos al PTA, son activados y transportados por la coenzima A. El sistema catalítico lo constituyen 4 enzimas unidas al retículo endoplasmático denominado sistema microsomal de alargamiento o elongasa. En el humano no se pueden sintetizar ácidos grasos que presenten insaturaciones entre los últimos 6 átomos de carbono por ausencia de las enzimas requeridas. Estos son los llamados ácidos grasos esenciales, que deben incorporarse a través de la dieta, ya que tienen gran importancia biológica. En la diapositiva se observa la importancia de estos ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el contenido de ácidos grasos insaturados de los fosfolípidos de las membranas es muy necesario para conservar su fluidez. Proporción alta de ácidos grasos poliinsaturados saturados en la alimentación es un factor importante en la reducción del colesterol plasmático y por tanto en la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Algunos son precursores de eicosanoides, compuestos de elevada actividad biológica constituidos por las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Hasta aquí hemos orientado el estudio de la síntesis de ácidos grasos. Estos, conjuntamente con los provenientes de la dieta, pueden incorporarse a la síntesis de triacilglicéridos. Los precursores inmediatos de esta síntesis son el glicerol 3-fosfato y los ácidos grasos activados. En la diapositiva se observa la reacción catalizada por la enzima glicerofosfato deshidrogenasa, donde se sintetiza el L-alfa-glicerofosfato, forma activa del glicerol, a partir de la fosfodihidroxiacetona proveniente de la glicólisis. Hay que tener en cuenta que esta es la única forma de que dispone el tejido adiposo para obtener este precursor, por lo cual no puede sintetizar triacilglicéridos
si no dispone de suficiente glucosa para mantener activa la vía glicolítica. Esta particularidad se ha utilizado en algunas dietas para disminuir la obesidad. La activación de los ácidos grasos consiste en su transformación en tioésteres de la coenzima A, en reacción catalizada por las enzimas acil-CoA sintetasas o tioquinasas, que utilizan ATP. Una vez sintetizados los dos precursores, pasaremos a la síntesis de los triacilglicéridos. La formación de los triacilglicéridos ocurre en dos etapas. En la diapositiva observan la primera, donde se combinan dos moléculas de acil-CoA con el glicerol 3-fosfato para formar el ácido fosfatídico. Esto ocurre en dos reacciones catalizadas por las enzimas glicerol 3-fosfato aciltransferasa y la lisofosfátido aciltransferasa. Ahora observamos la segunda etapa, donde el ácido fosfatídico es transformado por la fosfatídico fosfatasa en 1,2-diacilglicerol. Finalmente, una nueva molécula de acil-CoA se esterifica con el diacilglicerol para formar un triacilglicérido, reacción catalizada por la diacilglicerol aciltransferasa. Este proceso es regulado fundamentalmente a nivel de la biosíntesis de ácidos grasos. Los puntos principales de regulación son la acetil-CoA carboxilasa y la sintetasa de ácidos grasos. El aumento de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado favorecen el proceso porque aumentan los niveles de ácido cítrico, que es un activador de la acetil-CoA carboxilasa. La insulina estimula la fosfoproteína fosfatasa que desfosforila a la acetil-CoA carboxilasa activándola. Además, induce su síntesis, lo que conlleva a un aumento de la síntesis de ácidos grasos. Por otra parte, el glucagón y la adrenalina tienen el efecto contrario, ya que activan la proteína quinasa que fosforila la acetil-CoA carboxilasa inhibiéndola. La acción de la enzima sintetasa de ácidos grasos en la regulación de la lipogénesis se muestra en esta diapositiva. La ácido graso sintetasa es regulada alostéricamente. Tiene como activador al NAD-fosfato reducido y como inhibidores al NAD-fosfato oxidado y al palmitil-CoA. La insulina induce su síntesis y por tanto aumenta la síntesis de triacilglicéridos. A continuación, estudiaremos el proceso de degradación de los triacilglicéridos llamado lipólisis. En este proceso se degradan de forma gradual los triacilglicéridos en sus componentes, glicerol y ácidos grasos, estos últimos hasta CO2 y agua. Como se observa en el esquema, en el tejido adiposo, los triacilglicéridos, por acción de lipasas, se separan en glicerol y ácidos grasos. El glicerol difunde a la sangre y es transportado a diferentes tejidos, sobre todo al hígado, donde es precursor de la gluconeogénesis. Los ácidos grasos, en su mayoría, sufren el proceso de beta-oxidación. La beta-oxidación de ácidos grasos es el proceso donde estos se degradan hasta acetilcoenzima A, la que posteriormente pasa a la respiración celular. Este proceso ocurre en las mitocondrias, donde también ocurre la respiración celular. La lipólisis es un proceso de gran importancia biológica, ya que muchos tejidos como el hígado, el músculo esquelético y cardíaco
utilizan preferentemente los ácidos grasos como fuente de energía, e incluso el cerebro, en condiciones especiales como el ayuno, utiliza los cuerpos cetónicos provenientes de la degradación de ácidos grasos como fuente de energía. Es necesario recordar que para que los ácidos grasos sigan cualquier vía metabólica, tienen que activarse previamente, y que este proceso de activación ya estudiado ocurre en el citoplasma, por lo que se requiere de un mecanismo de transporte de los acil-CoA a través de la membrana mitocondrial. Este es el mecanismo de la carnitina. La carnitina se une a los acil-CoA formándose la acilcarnitina, que atraviesa la membrana y una vez en el interior de la mitocondria se separa en sus componentes. Profundiza en tu libro de texto en este mecanismo. En la beta-oxidación, los acil-CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos de reacciones que provocan la liberación secuencial de fragmentos de 2 carbonos en forma de acetil-CoA. Cada ciclo consiste en una deshidrogenación dependiente de FAD, una hidratación, otra deshidrogenación dependiente de NAD y por último una tiolisis, hasta que cada acil-CoA queda transformado en unidades de acetil-CoA, las cuales se incorporan al ciclo de Krebs, donde serán totalmente oxidados. La regulación de la lipólisis se produce en primer lugar a nivel de la primera hidrólisis de los triacilglicéridos en el tejido adiposo, catalizada por la lipasa hormonosensible, controlada por mecanismos de regulación covalente. La adrenalina y el glucagón favorecen la fosforilación de las enzimas y por tanto la activan, aumentando la lipólisis. La insulina tiene una acción opuesta. La regulación de la beta-oxidación se realiza controlando el paso de grupos acilos hacia la matriz mitocondrial. El malonil-CoA es un inhibidor de la enzima carnitina palmitiltransferasa. Eso evita que en condiciones en que esté favorecida la síntesis de ácidos grasos, estos pasen a las mitocondrias para su degradación. La insulina activa la síntesis de malonil-CoA, por lo que inhibe la entrada de ácidos grasos a la matriz mitocondrial, con lo cual disminuye la beta-oxidación. El efecto contrario lo realizan el glucagón y la adrenalina. La beta-oxidación aporta al metabolismo gran cantidad de energía, lo que depende del número de átomos de carbono que posea el ácido graso. El número de vueltas de la beta-oxidación que debe dar un ácido graso depende de su número de átomos de carbono según la siguiente fórmula: n sobre 2 menos 1, donde n es igual al número de átomos de carbono. En cada vuelta se forma un FAD reducido que rinde en la respiración celular 1.5 ATP, un NAD reducido que rinde 2.5 ATP, lo que hace un total de 4 ATP. En la imagen se representa de forma esquemática la estructura del ácido palmítico de 16 átomos de carbono. Como se observa, en cada vuelta se separan 2 átomos de carbono que corresponden a la estructura de la acetilcoenzima A. Este tiene que dar 7 vueltas de beta-oxidación. Cada vuelta aporta un FAD reducido que rinde 1.5 ATP, un NAD reducido que rinde 2.5 ATP. En total son 4 ATP, que multiplicados por 7 hacen un total de 28 ATP.
Por cada acetil-CoA que pasa al ciclo de Krebs, se forman 10 ATP. A partir del ácido palmítico se forman 8 acetil-CoA, lo que hace un total de 80 ATP. Sumando los 28 más 80, el rendimiento total del ácido palmítico es de 108 ATP, lo que demuestra el elevado rendimiento energético de los ácidos grasos cuando se oxidan totalmente hasta CO2 y agua. Conclusiones. El proceso de lipogénesis es una forma eficiente de almacenamiento de energía y se produce principalmente en el hígado y el tejido adiposo. Los ácidos grasos esenciales presentan insaturaciones en los últimos 6 átomos de carbono y no pueden sintetizarse en el organismo, por lo que es necesaria su ingestión en la dieta. La betaoxidación de los ácidos grasos permite la utilización de los mismos como fuente de energía y se produce en las mitocondrias en estrecha relación con la respiración celular. La lipogénesis y la lipólisis son procesos sometidos a una estricta regulación. El predominio de uno u otro depende de las necesidades de la célula. En la imagen se muestra una lipoproteína, forma en que se transportan los lípidos en sangre debido a su insolubilidad. Existen diferentes tipos de lipoproteínas con características estructurales particulares. Este será el tema a tratar en nuestra próxima actividad orientadora.